raquimedular van a ser las lesiones que se originan de manera traumática y van a afectar de manera aislada o conjunta a estructuras óseas, cartilaginosas, musculares, meninges, radiculares y medulares de la columna vertebral a cualquiera de sus niveles. Yo voy a hablar específicamente de las de columna cervical, sin embargo, pues puede ser a cualquier nivel. El traumatismo raquimedular se va a caracterizar por un déficit en las funciones motoras y sensoriales. Esto se va a dar por una afectación ya sea completa o parcial de la médula espinal. En cuanto a su epidemiología, vamos a tener que el 15 al 20% de los traumatismos raquimedulares van a ser de origen traumático, sobre todo debido a accidentes de tránsito o laborales. También podemos encontrarlos asociados a lesiones por arma de fuego, caídas de alturas considerables o bien lesiones por explosión. Se dice que afecta principalmente a hombres en una relación de 4:1 en comparación con las mujeres. El artículo también menciona que se considera un problema de salud pública debido a que requiere un tratamiento a largo plazo que va a ser de alto costo y generalmente como los pacientes no recuperan la funcionalidad, pues va a generar un impacto negativo en lo que es tanto en el paciente como en la familia. Y bueno, se dice que la función no se recupera debido a que una vez que se afecta el sistema nervioso central, pues los cambios van a ser irreversibles y van a obstaculizar lo que es la regeneración nerviosa, como vamos a ir viendo más adelante. Ya entrando en lo que es la fisiopatología, vamos a tener que existen distintos tipos de lesiones que puede sufrir la médula espinal. Dentro de estas tenemos la lesión sólida, la contusión, la laceración y la compresión masiva. De estas cuatro, la contusión va a ser la más frecuente, presentando una incidencia de un 20 a un 40%. Van a existir mecanismos primarios y secundarios que van a ocasionar el trauma raquimedular. En los mecanismos primarios vamos a tener un trauma mecánico inicial y este trauma mecánico, debido a las fuerzas que intervienen, pues van a ocasionar una disrupción axonal, un daño vascular y apoptosis. Todos estos procesos los vamos a ir viendo a detalle más adelante. En cuanto a los mecanismos secundarios, en estos va a haber cambios vasculares que van a ser progresivos y generalmente van a ser causados por el trauma mecánico inicial. Aquí va a haber un edema, isquemia, liberación de radicales libres y alteraciones iónicas. En cuanto a la lesión medular primaria, como ya les había mencionado, esta se da por el trauma mecánico inicial y en esta influyen fuerzas de tracción y de compresión. Estas fuerzas pueden ocasionar lesiones penetrantes o bien distensiones o desgarros en lo que son los tejidos neurales y estructuras vasculares. Esto nos puede llevar a una hemorragia que nos va a alterar el flujo sanguíneo y nos puede ocasionar infartos por hipoxia o isquemia. Esta hipoxia o isquemia se menciona que va a ser altamente nociva para lo que es la sustancia gris por las demandas metabólicas y vasculares que esta tiene. Se menciona que las neuronas que se encuentran en el área afectada van a sufrir alteraciones estructurales y sobre todo a nivel de lo que es la vaina de mielina que se va a ver disminuida. Esto junto con los factores que van a intervenir en la inflamación y la presencia de macrófagos, como vamos a ver más adelante, pues van a originar un deterioro en la transmisión nerviosa. Vamos a tener que existen 4 mecanismos de lesión medular primaria. El primero va a ser el impacto con presión transitoria. Este se menciona que generalmente se presenta en pacientes que tienen una enfermedad degenerativa de lo que es la columna cervical y el mecanismo es de una lesión por hiperextensión, perdón. El segundo mecanismo es una laceración transección. Esta va a estar causada sobre todo por proyectiles de arma de fuego, lesiones con objetos punzocortantes o bien por fracturas luxaciones. El tercer mecanismo va a ser la distracción. Este, al igual que el primero, va a ser más frecuente en personas que tengan una enfermedad degenerativa de la columna cervical y los mecanismos por los que se produce pueden ser por flexión, extensión, rotación o bien una luxación. Y el cuarto mecanismo va a ser un impacto más una compresión persistente, perdón. En esta generalmente se menciona que hay fractura con estallido de los cuerpos vertebrales y la retropulsión de los fragmentos del hueso que fue fracturado van a comprimir lo que es la médula espinal.
En cuanto a la lesión medular secundaria, bueno, aquí vamos a tener que esta se va a dar inmediatamente después de que se ocasiona la lesión y va a durar de días a semanas después de esto. En esto vamos a tener un daño tisular que se va a ir incrementando conforme avance el tiempo y va a haber... Sí, doctor. ¿Puedes ampliar la presentación porque la tienes en modo pequeño? Amplíala como presentación. Voy a intentar a ver si no se traba. Si se atora me dicen, por favor. Bueno, les decía yo, en la lesión secundaria, el daño tisular va a ser progresivo a medida que transcurre el tiempo y esta nos va a generar un daño endotelial. Este daño endotelial lo que hace es que va a aumentar la permeabilidad vascular y al aumentar la permeabilidad vascular pues va a generar un edema. Una vez que se genera el edema va a haber una extravasación de células del sistema inmunitario y bueno, se van a empezar a desencadenar procesos inflamatorios que vamos a ir explicando ya en lo que es la evolución del trauma medular. En cuanto a la evolución vamos a tener que son 5 fases, la fase inmediata, la fase aguda, subaguda, intermedia y crónica. En la fase aguda va a ser muy importante porque aquí va a haber liberación de radicales libres, se van a alterar mecanismos vasculares, va a haber desequilibrios iónicos, una peroxidación lipídica y se va a dar también la apoptosis. Vamos a ir ahorita explicando cada una de ellas. En la fase inmediata, esta se menciona que se da entre las 0 y las 2 horas posteriores al trauma. Aquí lo que va a haber es una inflamación del cordón espinal seguida de una hemorragia en lo que es la sustancia gris. Esta hemorragia nos va a provocar una necrosis y una isquemia. La necrosis se menciona que se da por una disrupción mecánica de las membranas, mientras que la isquemia se da por una disrupción en lo que sería la microvasculatura. Esta disrupción en la vasculatura nos puede ocasionar una hemorragia en lo que sería la sustancia blanca, y esta no puede exacerbar o agravar la lesión, ya que se puede extender y afectar segmentos adyacentes a lo que era la lesión original. En cuanto a la fase aguda, vamos a tener que se va a dar entre las 2 y las 48 horas igual posteriores al trauma, y en esta se menciona que ya al haber un daño estructural en lo que es la sustancia gris, ya va a empezar a haber alteraciones celulares y químicas, y bueno, aquí lo vamos a ir explicando ya más a detalle. Las primeras alteraciones pues va a ser la liberación de lo que son los radicales libres. Vamos a tener que los radicales libres se van a producir a partir de lo que es la peroxidación lipídica de la membrana celular. Esta producción de radicales libres nos va a generar un deterioro enzimático, alteración de gradientes iónicos y lisis de membranas. Además de que un factor importante va a ser la hipoperfusión postraumática, ya que en esta va a haber una reducción del flujo sanguíneo en lo que es la médula espinal y nos puede llevar posteriormente por distintos medios a generar edema y respuesta inflamatoria. Algo también muy importante es que va a inhibir la bomba sodio-potasio ATPasa y esto nos va a afectar también en lo que es el desequilibrio iónico. El artículo menciona que aquí se podría utilizar, sobre todo en esta fase, lo que es la metilprednisolona, porque se dice que si se administra en las primeras 8 horas podría mejorar lo que es el flujo sanguíneo y la perfusión, lo que ayudaría a una recuperación clínica. Sin embargo, se dice que esto todavía está en discusión. Y bueno, también se podría llevar a cabo lo que sería una citoprotección a partir de inhibidores de la peroxidación lipídica, lo que evitaría que se produzcan los radicales libres y evitaría el estrés oxidativo. En cuanto a los mecanismos vasculares, pues vamos a tener que estos se van a dar porque la lesión va a disminuir lo que es el flujo sanguíneo, provocando una isquemia progresiva en las primeras horas. Esta disminución en el flujo se menciona que no solo se debe a la isquemia, sino que también puede estar asociada a un vasoespasmo por el daño mecánico que se produjo en la lesión. Aquí lo que va a afectar es la perfusión tanto de la materia gris como de la materia blanca. En cuanto a la materia blanca, se dice que la perfusión va a disminuir en los primeros 5 minutos, sin embargo, va a haber un restablecimiento a los 15 minutos.
cosa que no pasa en la materia gris. En la materia gris generalmente se van a producir hemorragias y trombosis intravasculares, en donde se va a ver una disminución del flujo sanguíneo en las primeras horas y se va a mantener durante 24 horas. Aquí no va a haber un restablecimiento a los 15 minutos. Esto nos va a generar una hipotensión sistémica que se da por una pérdida en la autorregulación hemodinámica. Esto genera de manera refleja una hipertensión inducida. Sin embargo, se menciona que esta hipertensión inducida, contrario a lo que se podría pensar, no va a mejorar en nada la isquemia. Por el contrario, va a generar una hiperemia y puede exacerbar la lesión por una reperfusión que va a producir. Ahora, en cuanto al desequilibrio iónico, vamos a tener que el flujo iónico, cuando no está regulado, pues va a ser muy perjudicial para lo que es la función y la supervivencia celular, como hemos visto. Aquí se menciona que este se da porque ya va a haber un compromiso en lo que es la permeabilidad de la membrana y por activación de distintas enzimas. Va a haber principalmente, bueno, junto con otros cambios, un aumento en el calcio intracelular. Este aumento en el calcio intracelular nos va a generar un daño mitocondrial, una activación de distintas enzimas y cambios en lo que es la expresión génica y la apoptosis. Y bueno, ¿cómo se produce este desequilibrio iónico? Como ya les había mencionado, los radicales libres pues van a producir un fallo en lo que es la bomba sodio-potasio ATPasa. Este fallo de la bomba, aunado a lo que es la activación de canales de sodio dependientes de voltaje, más una despolarización masiva que va a haber, pues lo que hacen es que impiden la salida del sodio intracelular, lo que hace que este aumente. Al aumentar el sodio intracelular va a generar una activación masiva de receptores de glutamato, como son el NMDA, el AMPA y los receptores keniato. Esto nos genera un proceso de excitotoxicidad, que se menciona que este proceso es un proceso patológico en el que las neuronas que se ven dañadas van a tener una sobreactivación justamente de estos receptores. Y bueno, esto genera daño en oligodendrocitos y en los axones. Otros iones que se van a ver alterados son el potasio y el magnesio. Va a haber un aumento del potasio extracelular, igual por la misma disfunción o fallo que hay en la bomba sodio-potasio, y bueno, esto nos genera una despolarización excesiva de las neuronas, lo que se menciona que puede afectar la conducción nerviosa. Y también va a haber una disminución de magnesio que afecta procesos metabólicos, sobre todo lo que es glucólisis, fosforilación oxidativa y síntesis de proteínas. Y bueno, aquí podemos ver como un resumen de los iones que se ven alterados. El calcio intracelular va a aumentar, el sodio también, el potasio aumenta pero a nivel extracelular y va a haber una disminución del magnesio. En cuanto a la peroxidación lipídica, se menciona que esta se da sobre todo por el aumento del calcio intracelular, más una disfunción mitocondrial que se da por la liberación de los radicales libres. Esto, aunado a una degradación del ácido araquidónico que vamos a ver un poquito más adelante, pues va a generar una activación de la enzima óxido nítrico sintasa. Esta activación de la enzima nos va a generar especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno, lo que nos va a llevar a una peroxidación lipídica, a daño de proteínas y a daño de ácidos nucleicos. Y una vez que se dan estos procesos, pues pueden derivar en lo que es una lisis y pérdida neuronal. En cuanto a la respuesta inflamatoria, vamos a ver que después de que se da el trauma, las células de la microglía van a generar una extravasación de leucocitos. Estos leucocitos se van a encargar de liberar citocinas, especies reactivas de oxígeno y complemento. Dentro de las citocinas que liberan vamos a encontrar el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y la interleucina 1 beta. Todas estas citocinas van a activar la ciclooxigenasa 2 y esto va a producir a su vez una degradación del ácido araquidónico en prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. Estos lo que van a hacer es que van a mediar la permeabilidad y la resistencia vascular, así como la agregación y la adhesión plaquetaria. Entonces también van a tener como un papel muy importante en todo el proceso fisiopatológico del trauma raquimedular. Y bueno, también aquí se menciona que el aumento del calcio citoplasmático va a activar fosfolipasas que nos van a generar ácido araquidónico
y bueno, se incrementa todo este proceso de la degradación en prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. Se menciona que la respuesta inflamatoria va a ser muy importante porque esta permite la eliminación de desechos celulares que nos pueden llevar a producir una regeneración axonal. Sin embargo, si esta respuesta inflamatoria es exagerada, pues va a generar un daño en tejido sano, sobre todo en tejido adyacente a la lesión. En cuanto ya a las células específicamente, vamos a hablar que los neutrófilos se van a ver aumentados entran a lo que es la sustancia gris inmediatamente que se da la lesión por el trauma, y teniendo un pico máximo en lo que son las 6 horas. Y en cuanto a los macrófagos, se menciona que estos van a aumentar un poquito después, entre los 2 y los 7 días, y la característica de esto es que se van a mantener aumentados durante 2 semanas posteriores a la lesión. Bueno, en cuanto a la apoptosis, vamos a tener que esta va a estar mediada por activación de caspasas. Se dice que luego de varias horas de que se produjo el trauma, la cascada apoptótica se va a activar tanto en neuronas, en oligodendrocitos, en la microglia y en los astrocitos. Se menciona que la apoptosis se va a producir en lo que es el epicentro de la lesión y en áreas de degeneración valeriana, en lo que es la sustancia blanca. Esto es importante porque contribuye a lo que es una desmielinización de las neuronas poslesión, que como vamos a ver, pues se va a ver disminuida todo el transporte. Y bueno, se menciona que la cicloxamida, que es un inhibidor de la síntesis de proteínas, se podría utilizar para inhibir lo que es el proceso apoptótico. Bueno, eso respecto a la fase aguda. Ya pasando a la fase subaguda, vamos a tener que esta se da entre los 2 días y las 2 semanas posteriores a la lesión. Aquí lo que va a haber va a ser una respuesta fagocítica aumentada, esto con el fin de que se elimine el tejido lesionado y se dé una posible regeneración axonal. Sin embargo, pues en lesiones que son severas, esta regeneración no va a ser posible. Y bueno, se menciona que también va a haber una respuesta astrocitaria que va a ser tardía, y esta porque es importante. Se menciona que los astrocitos van a generar o van a hacer una hiperplasia y una hipertrofia alrededor de lo que es la lesión. Estos procesos nos van a formar lo que se conoce como cicatriz glial, y esta cicatriz glial se menciona que funciona como barrera tanto física como química para lo que es la regeneración axonal. Sin embargo, también va a permitir el restablecimiento del mantenimiento iónico que se había visto alterado. En la fase intermedia, vamos a tener que esta se da 2 semanas a 6 meses después de la lesión, y en esta se menciona que la reacción que se había comenzado a dar en los astrocitos, pues va a continuar igual con el mismo fin de regenerar los axones afectados. Y lo que les decía, esta regeneración no va a ser suficiente en lesiones que son severas. En cuanto a la fase crónica, esta vamos a tener que ya es un proceso degenerativo que se va a ver continuado e incluso se puede extender a zonas adyacentes en donde se va a ver una actividad eléctrica funcional deprimida. Esto se le conoce como lesión secundaria y va a haber si esto continúa, va a haber una pérdida de función neuronal. En la fase crónica, la característica es que va a haber lisis de células gliales, destrucción de vasos sanguíneos y lesión de tractos axonales. Y algo muy importante, pues va a ser la desmielinización. Esta se dice que va a iniciar a partir de las 24 horas posteriores al trauma. A las 2 semanas se va a ver incrementada por todo el proceso inflamatorio que acabamos de ver, y si esta persiste, una vez que se llegan las 3 semanas, pues comienza a generar una degradación axonal. Se llega a mencionar que los oligodendrocitos, cuando son inmaduros y se encuentran sanos, pueden realizar un proceso de remielinización, ayudados de lo que es la liberación de factores por las células de Schwann. Sin embargo, lo mismo, ¿no? O sea, en caso de lesiones severas, pues esta remielinización no es muy efectiva. Ahora, el trauma retromedular nos va a causar 2 tipos de choques: el choque neurogénico y el choque espinal. En el caso del neurogénico, vamos a ver que es un proceso distributivo que va a resultar por la pérdida
del tono vasoconstrictor periférico. Esto generalmente se debe a un daño en lo que es el sistema nervioso simpático y bueno, clínicamente se menciona que se manifiesta por hipotensión, bradicardia, un colapso circulatorio y compromiso del gasto cardíaco. Y bueno, ¿cómo vamos a saber que existe un shock neurogénico? Porque va a ser porque la característica es que la presión arterial sistólica va a ser menor a 100 milímetros de mercurio, perdón. La frecuencia cardíaca debe de ser menor a 80 latidos por minuto y bueno, va a haber una pérdida del tono autonómico. ¿Y cómo se da todo esto? Bueno, vamos a tener que primero el trauma mecánico que se ejerce pues va a generar una compresión del sistema nervioso central y periférico. Posterior a esto va a haber un proceso inflamatorio que deriva en una isquemia y esta isquemia nos va a generar un cese de lo que es la regulación del flujo sanguíneo, causándonos lo que es la hipotensión sistémica que ya vimos cómo se da. Y bueno, esto va a derivar en lo que es ya propiamente una lesión espinal. De aquí pasamos al shock espinal. Esta se menciona que es una afección neurofisiológica post-trauma. Bueno, este es muy importante sobre todo en cuanto a la valoración neurológica. Vamos a ver más adelante por qué. Aquí se dice que va a haber una pérdida de la función y actividad refleja por debajo del nivel de la lesión. La clínica aquí es que va a haber parálisis flácida, arreflexia. Se menciona que puede haber incluso periodos también de hiporreflexia y va a haber pérdida del tono simpático. Esto nos va a generar pues bradicardia, hipotensión y ausencia del reflejo bulbocavernoso. Este reflejo bulbocavernoso también es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí se menciona que el shock espinal va a durar hasta que los arcos reflejos recuperen su funcionalidad. Y bueno, esto se da generalmente en 24 horas. ¿Y cómo podemos saber que el shock espinal ya ha concluido? Justamente por la presencia del reflejo bulbocavernoso. Y bueno, aquí ya vamos a hablar, bueno, aquí hasta aquí alguna duda en cuanto a la fisiopatología. No, compañera, gracias. Ok, entonces una vez que entendimos la fisiopatología, pues vamos a hablar de lo que ya son lesiones de columna cervical, que como les dije, puede haber lesiones a cualquier nivel de la columna. Sin embargo, las de la columna cervical, como aquí lo menciona, al ser el segmento más móvil del raquis, pues es la que más es más propensa a sufrir este tipo de lesión de trauma raquimedular. Se menciona que en Estados Unidos al año esto va a tener una incidencia de 10,000 lesiones de médula espinal. Aquí se dice que en personas mayores de 75 años el 60% del trauma raquimedular a nivel cervical se va a dar por caídas y en personas de menor edad pues los factores van a variar, como podemos ver, pueden ser accidentes automovilísticos, caídas, en la práctica de algún deporte y en general la violencia. Se dice que el paso clave para un tratamiento adecuado o para una atención adecuada es una inmovilización rápida. Esta se debe de dar con el objetivo de que haya una restauración y conservación de la alineación espinal para evitar que la lesión sea mayor. Y bueno, ¿cómo vamos a identificar y estabilizar las lesiones? Se menciona que el principal motivo de estas lesiones van a ser los accidentes automovilísticos. Como podemos imaginar, cuando hay un accidente automovilístico, pues no nada más va a haber una lesión de columna cervical. O sea, sí puede pasar, pero es muy raro. Generalmente va a haber múltiples traumatismos y en ocasiones, cuando el accidente es grave, pues va a haber cuadros letales que van a ser más urgentes a lo que sería el trauma de la columna cervical. Si este es el caso, se van a atender por orden de prioridad este tipo de lesiones. Sobre todo se le da prioridad a lo que es el esquema ABC, que corresponde a la respiración, la ventilación y la circulación, como ya sabemos. Una vez que esto ya se aseguró, se procede a realizar una exploración y una valoración de las demás lesiones. Se menciona que en lo que se valoran estas otras lesiones, lo que se debe hacer es inmovilizar la columna vertebral, como les dije, con el fin de que no haya una lesión mayor o la lesión no empeore. Se menciona que para poder identificar que hay una lesión a nivel cervical,
el 20% de los pacientes en general va a presentar hipotensión. Sin embargo, esta hipotensión, el 70% va a ser por causa neurógena y solamente el 30% va a ser por una causa hipovolémica. Entonces, si presenta el paciente una hipotensión, pues ya nos estaría orientando de cierto modo a una lesión de la médula cervical. Esto, aunado a que pueda haber una bradicardia, pues ya nos orienta todavía más a que sea de origen neurógeno. Y bueno, algo que ya prácticamente nos definiría que es de origen neurógeno y que hay una lesión a nivel de la médula espinal, pues sería la alteración de la conciencia. Y se menciona que una vez que ya se identificaron y se estabilizaron todas las otras lesiones, pues ya se procede a hacer una valoración de manera secundaria de lo que serían ya las extremidades y el sistema nervioso. Pero primero, como les menciono, pues es atender las lesiones como más urgentes. Una vez que ya se pasa esta exploración secundaria, aquí va a ser muy importante la anamnesis y la exploración física en general. Se debe conocer bien cómo ocurrió la lesión, por lo que si el paciente está consciente, se hacen estas preguntas. De no estarlo, bueno, también obviamente dependiendo del estado hemodinámico del paciente, ¿no? Si no está consciente, lo que se hace es tratar de investigar con las personas que hayan ido con él en el accidente o que hayan estado, y se le hacen estas preguntas, como en qué parte del cuerpo recibió el impacto, si salió o no despedido del vehículo, si hubo traumatismo craneoencefálico o si perdió el conocimiento en algún momento durante el trauma, si hubo signos de paresia, si puede mover las extremidades después del accidente, a qué velocidad iban los vehículos. Esto es muy importante, sobre todo se menciona porque, bueno, va asociado con la siguiente pregunta, que es el cinturón de seguridad y las bolsas de aire. ¿Por qué? Porque se menciona que tanto el cinturón como las bolsas de aire reducen mucho lo que son las lesiones a nivel de médula espinal cervical, sobre todo porque se menciona que en casos en donde estos elementos no están presentes, la velocidad del carro a la hora que se da el impacto genera un traumatismo por hiperextensión, que al momento que la cabeza del paciente choca con el parabrisas, pues se detiene. Sin embargo, el cuerpo, por la velocidad a la que iba, va a continuar su trayectoria. Entonces, el mecanismo más común de este tipo de lesiones, pues va a ser la hiperextensión. Bueno, una vez que ya se hicieron estas preguntas, como les mencioné, puede ser al paciente o bien puede ser a las personas que iban con él, se procede a preguntar si existen estudios radiográficos previos. ¿Esto con qué fin? Bueno, para hacer estudios comparativos de cómo se encontraba antes de que ocurriera el trauma y cómo se encuentra después del trauma, para tener una mejor idea de lo que son las lesiones. Si el paciente está consciente, pues se le pregunta si tiene sensibilidad o no, si tiene dolor o no, y si puede mover o no sus extremidades. De aquí, una vez que ya se interrogó al paciente y se preguntó de los estudios previos, se procede a una valoración física. Primero se dice que se tiene que observar la cara y la cabeza. Como les digo, esto con el fin de encontrar lesiones que sugieran el mecanismo que produjo la lesión, que generalmente es por hiperextensión. En el caso de pacientes que están inconscientes, es muy importante la observación de las extremidades y, bueno, en general de todo el cuerpo, ¿no? Porque como no nos pueden referir de manera verbal la sintomatología, pues muchas veces lo único que tenemos es que el paciente presenta movimientos reflejos, que son obviamente involuntarios, y esto nos estaría dando una idea de si hay lesión o no. Y se menciona que también en caso de pacientes inconscientes, igual la observación de genitales es importante. Sobre todo se menciona que en el hombre, si hay una erección continua de lo que es el pene, pues puede denotar una lesión grave. Entonces también es importante hacer esta exploración. Y bueno, en cuanto a la valoración neurológica inicial, aquí vamos a tener que se deben de valorar la función de todos los pares craneales para ver cómo está el paciente, la observación en un sujeto inconsciente, que era lo que les mencionaba anteriormente. Los esfuerzos respiratorios se menciona que también son importantes, sobre todo observar
si hay esfuerzo en cuanto a los músculos intratorácicos y los músculos abdominales, que también nos podrían orientar hacia una lesión. Se realiza un estudio motor. Como les dije, se le pide al paciente que mueva las extremidades si es que está consciente, y se debe de corroborar la presencia de sensibilidad rectal y perianal. Vamos a ver más adelante que esto es muy importante también porque nos puede sugerir que haya una lesión a nivel de la médula espinal cervical. Bueno, en cuanto a la exploración, tenemos que hacer una exploración sensitiva extensa. Aquí se deben corroborar sensaciones tanto con objetos cortantes como con objetos romos. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Bueno, valorar el fascículo espinotalámico lateral, que es por donde se conducen este tipo de sensaciones. Estos fascículos van a ser muy importantes, sobre todo a la hora de entablar un diagnóstico que vamos a ver al final de los distintos síndromes que puede haber. También tiene que evaluar lo que es la propiocepción, esto con la finalidad de evaluar la función o la integridad de lo que son las columnas posteriores de la sustancia blanca. Se menciona que en cuanto a la propiocepción, esta se le pregunta al paciente si tiene... Sí, doctor. Oye, nada más una observación, cuando utilizas un utensilio para la exploración, son objetos romos y el otro son objetos punzantes, pero no cortantes. No lo vas a cortar al paciente. Sí, por eso los pero... martillos de exploración traen como unas agujas. Ese es objeto punzante para ver la sensibilidad al dolor y a la temperatura también se puede hacer. Pero es al dolor y a la sensibilidad, a la presión y a la sensibilidad superficial. Síguele. Sí, doctor. Bueno, también se menciona que se deben de corroborar ciertos reflejos, sobre todo para ver los nervios, la integridad de los nervios. Estos reflejos se tienen que corroborar en ambos lados del cuerpo. En cuanto a las extremidades superiores, pues vamos a tener que se debe corroborar el reflejo bicipital del lado flexor del codo, que nos va a evaluar la raíz nerviosa de C5. También el reflejo de estiramiento del supinador largo, que se da en lo que es la cara radial del antebrazo, y nos va a evaluar la raíz nerviosa de C6. También el reflejo tricipital, que nos va a evaluar la raíz de C7. En lo que respecta a las extremidades inferiores, se van a evaluar lo que es el reflejo rotuliano y el aquileo, esto para evaluar las raíces de L4 y S1. Y bueno, algo muy importante en la exploración neurológica inicial van a ser estos 4 reflejos. En el caso del reflejo de Babinski, pues lo que se busca evaluar es la motoneurona superior. Bueno, creo que ya todos sabemos cómo es que se realiza, y se dice que si hay un signo de Babinski positivo, va a haber una extensión ascendente y lateral de los dedos, y esto es importante porque si es positivo, va a ser signo de que hay una lesión en la motoneurona superior. Los otros 3 reflejos, el bulbo cavernoso, el cremasteriano y la contracción anal, se van a realizar para evaluar si ya terminó o no el choque espinal. En caso del reflejo bulbocavernoso, como les había yo mencionado, es importante porque es el primero que va a aparecer. En se va a evaluar lo que es la raíz nerviosa de S3 y S4. Y bueno, ¿cómo se realiza? Se menciona que se debe de hacer una presión en el caso del hombre en lo que es el glande y en el de la mujer en el clítoris. Esto nos va a generar como respuesta una contracción del esfínter anal. Y si reflejo es positivo, pues nos indica que el choque ya terminó. Se menciona que en el caso de pacientes que tienen sonda vesical, pues nada más con hacer una tracción ligera de pues se va a dar la contracción del esfínter anal en caso de que el choque ya haya terminado. El reflejo cremasteriano va a evaluar raíces nerviosas de T12 y L1, y se menciona que se lleva a cabo en lo que es la parte interna del muslo y nos va a dar como respuesta una retracción de lo que es el escroto. Igual aparece al término del choque espinal. Y el último reflejo sería la contracción anal. Evalúa de S2, S3 y S4
y se estimula lo que es la piel alrededor del esfínter anal, que va a generar una contracción. Se menciona que durante el choque espinal va a haber una desaparición de absolutamente todo este tipo de reflejos por debajo del nivel de la lesión. Entonces, como les digo, la presencia de estos reflejos pues nos indica que el choque ya terminó. Algo muy importante para establecer los síndromes medulares son las consideraciones anatómicas. Lo traté de resumir para que fuera como lo más importante. Se dice que la médula espinal, pues como sabemos, va a ser la continuación caudal del encéfalo que va desde el agujero occipital hasta lo que es la columna lumbar. La médula espinal va a tener 3 funciones principales: el relevo de información sensitiva, el conducto ascendente en caso de información sensitiva y el conducto descendente en caso de información motora, y la de mediar los movimientos corporales. Aquí se menciona que, bueno, aquí van a ser muy importantes cómo va a estar dada la división anatómica de lo que es la médula espinal. Vamos a tener que se divide en sustancia gris y sustancia blanca. Como todos sabemos, la sustancia gris a su vez va a tener 3 zonas: el asta dorsal, que son estas partes, el asta ventral, que van a estar aquí, y la zona intermedia. Y bueno, la sustancia blanca, que en la sustancia blanca igual vamos a encontrar 3 pares de columnas: las columnas ventrales, laterales y dorsales. Aquí, ¿por qué van a ser de importancia? Bueno, se menciona que en cuando que respecta a las vías motoras, como sabemos, todas van a partir de lo que es la corteza cerebral, y estas van a descender. A nivel del bulbo, como sabemos, va a haber una decusación de todas estas fibras motoras y van a descender por lo que es el fascículo espinotalámico. Una vez que llegan al fascículo espinotalámico, van a hacer sinapsis con lo que es el asta ventral de la sustancia gris, y bueno, aquí ya se va a dar como tal la información de motora, ya sea flexión o extensión de algún músculo. Y en el caso de las vías sensitivas, pues vamos a tener que sobre todo son a nivel de lo que es la sustancia blanca, y como sabemos estas van a ser ascendentes. Aquí lo que es importante son las columnas dorsales, sobre todo ver como la ubicación de las vías sensitivas a nivel sacro y a nivel lumbar, que como podemos ver aquí son interiores respecto de las vías sensitivas torácicas y cervicales. Como les menciono, esto va a ser muy importante para los síndromes medulares. Otra cosa importante son los fascículos corticoespinal lateral, el espinotalámico anterior, y bueno, sobre todo su localización, para ver más adelante cómo intervienen estos. Se menciona también el diámetro de la médula espinal va a variar dependiendo la zona. Se dice que en lo que respecta particularmente a columna cervical, a nivel del atlas, la médula espinal solamente va a abarcar alrededor de un 35% de lo que es el conducto raquídeo. Una vez que llega a las zonas inferiores de la columna cervical, esta ocupación puede aumentar hasta un 50%. Este aumento se va a dar a expensas de lo que es un aumento, sobre todo en la sustancia gris, y una disminución relativamente pequeña de la sustancia blanca. Esto mismo ocurre en lo que es a nivel de la columna lumbar. ¿Y por qué ocurre? Se dice que esto se debe a que a estos niveles es de donde parten las raíces nerviosas para inervar lo que son miembros superiores e inferiores, y por eso se da este engrosamiento de lo que es la médula espinal. Vamos a tener que el riesgo de daño neurológico, como les mencioné, va a ser mayor en los segmentos inferiores de la columna cervical. Esto por lo que les acabo de mencionar, ahí se generan lo que son las raíces nerviosas para los miembros superiores. Sin embargo, se dice que aquí también va a haber motoneuronas superiores que van a llevar información a los miembros inferiores. Y esto es importante porque una lesión a nivel de lo que es la columna cervical inferior, pues nos puede generar una parálisis de las 4 extremidades, no necesariamente solamente que sea de miembros inferiores.
La lesión medular, como hemos venido viendo, pues se debe a dos causas, la destrucción mecánica y la insuficiencia vascular que nos va a producir la isquemia que ya explicamos anteriormente. Bueno, en cuanto a la clasificación del estado neurológico, vamos a tener que se dice que el estado neurológico va a estar intacto en el 60% de lesiones de la columna cervical, siempre y cuando el segmento afectado sea el superior. Como ya les mencioné, si es el inferior, pues no va a estar intacto el estado neurológico del paciente. Aquí es muy importante que cuando está intacto el estado neurológico se deben identificar lesiones que puedan ser inestables, porque si no se identifican y no se les da un tratamiento o un seguimiento, estas lesiones pueden alterar el estado neurológico. En cuanto a las lesiones de las raíces nerviosas, pues vamos a tener que las lesiones radiculares pueden estar aisladas o bien acompañadas con daños medulares intensos. Generalmente se menciona que cuando la afectación radicular es de una sola raíz nerviosa, esta se debe a una fractura que está comprimiendo en lo que es el agujero de conjunción. Aquí se menciona que si esta raíz nerviosa que se está comprimiendo está intacta, no tiene ningún tipo de lesión, al eliminar la presión o la compresión que se da por la fractura, va a tener un pronóstico satisfactorio el paciente de recuperar la movilidad. Sin embargo, si la raíz nerviosa no está intacta, pues el pronóstico ya no es como tan favorable. Otra clasificación es la lesión neurológica completa en comparación con el daño neurológico incompleto. Se dice que en una situación aguda es muy importante valorar que haya signos de función neurológica en sentido distal y sobre todo que estos coincidan con el nivel al que se dio la lesión. Se dice que si estos signos de función neurológica están presentes, podemos hablar de una lesión incompleta. Sin embargo, cuando estos no están presentes, pues vamos a hablar de una lesión completa. Aquí es muy importante la exploración motora y sensitiva, y bueno, aquí ya no ahondé tanto en esto, porque se menciona que el método o el sistema más aceptado es el de Asia, que bueno, ya lo habían explicado nuestros compañeros en la exposición anterior. Y bueno, ya para terminar vamos a ver lo que son las manifestaciones clínicas de los síndromes de la médula espinal. Son 5 síndromes: el síndrome medular central, medular anterior, el síndrome de Brown-Séquard, el medular posterior y la lesión medular completa. En lo que respecta al síndrome medular central, pues como podemos ver en la imagen, en la lesión, después de la lesión se va a producir un hematoma o un edema que va a estar ubicado en la lesión central. La Asia lo define como al síndrome medular central como una disociación por grados de debilidad motora en donde las extremidades inferiores van a tener mayor fuerza. Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, se menciona que lo sensitivo a nivel sacro pues no va a estar lesionado. Esto tiene que ver justamente con lo que les mencionaba de las columnas dorsales y la información que llevan. Como podemos ver aquí, la lesión va a ser central y si vemos, pues no está afectando las columnas dorsales, por lo que la información sensitiva pues va a estar intacta. Sin embargo, sí va a haber daño o cierta debilidad motora, porque como podemos observar aquí, está afectando cierta parte de lo que es el asta anterior de la sustancia gris. Este síndrome se menciona que va a ser más frecuente en mayores de 65 años, sobre todo aquellos que cursan con espondilosis degenerativa. Y en pacientes de menor edad, este síndrome se puede presentar por una lesión intensa por hiperextensión, que es el mecanismo que generalmente se da en las lesiones de trauma raquimedular. El cuadro clínico en el síndrome medular central, pues van a ser una sensación ardorosa leve en extremidades superiores. Si el síndrome es intenso, si la lesión es muy grave, puede haber una deficiencia motora y una disfunción vesical. Como les mencionaba, generalmente las extremidades inferiores no se ven afectadas. Sin embargo, si estas se llegan a ver afectadas, van a ser las primeras que al terminar el choque el choque espinal, van a ser las que van a recuperar la función.
Se dice que del 50 al 75% de pacientes con síndrome medular central van a tener una mejoría neurológica moderada. Y bueno, la recuperación de la función pues se va a dar en este orden. Primero va a regresar la potencia de extremidades pélvicas en caso de que ésta se haya perdido, que no es muy frecuente. Posteriormente va a regresar lo que es la función vesical, de ahí la potencia de extremidades superiores y finalmente lo que es la función intrínseca de la mano. En cuanto al síndrome medular anterior, vamos a tener que va a haber una parálisis inmediata y una desaparición de la sensación de dolor y temperatura. ¿Esto por qué? Porque al ser la lesión medular anterior, como observamos aquí, se va a ver afectado lo que es el fascículo espinotalámico, que lleva la información motora, y también se van a, sobre todo lateral, y también se va a ver afectado el fascículo córtico-espinal anterior. Se dice que aquí la propiocepción va a estar intacta, puesto que, como les dije, las columnas dorsales no se van a ver afectadas porque la lesión es anterior. Se menciona que el principal mecanismo que va a producir el síndrome medular anterior va a ser la flexión de la columna cervical. Y entre el 10 y el 16% de los pacientes va a haber una reaparición de la función motora útil. Sin embargo, pues esto no es muy común. El síndrome de Brown-Séquard, es importante porque va a haber una debilidad motora que va a producirse en el lado de la lesión. Sin embargo, el déficit sensitivo que también va a estar presente va a ser del lado contralateral a la lesión. ¿Esto por qué? Era lo que les explicaba en cuanto a las vías motoras. Aquí, si podemos observar, se ve afectado el fascículo espinotalámico lateral. Y recordemos que una vez que la información motora ya está a este nivel, ya hubo una decusación de las fibras previa en lo que es el bulbo. Por lo tanto, el déficit o la debilidad motora, la sensitiva, se presenta del lado contralateral. Y bueno, como consecuencia de una lesión, este síndrome se da como consecuencia de una lesión rotatoria cerrada o bien por un traumatismo penetrante, como ya hemos visto, por arma de fuego, por objetos punzocortantes, y se menciona que el 90% de los pacientes van a recuperar una función rectal y vesical, así como la capacidad de locomoción, siempre y cuando la lesión sea cerrada. Si la lesión es por un traumatismo penetrante, pues igual el pronóstico no es tan bueno. El síndrome medular posterior, va a ser de todos, va a ser el menos frecuente. Se da por una lesión por extensión y va a haber pérdida de los sentidos de posición y vibración, que como sabemos transcurren por lo que son las columnas dorsales. Entonces, al verse afectado la parte posterior de la médula, pues estas columnas también se van a ver afectadas, lo que ocasionaría la pérdida de sentido de posición y vibración. Sin embargo, se dice que si estas manifestaciones ocurren de manera aislada, pues el pronóstico va a ser muy bueno. Si ocurren de manera conjunta, pues no va a ser tan bueno. Y ya finalmente lo que es la lesión medular completa. En esta pues va a haber una desaparición total de lo que es tanto sensación como función motora. Y se menciona que en este caso los pacientes afectados pueden presentar un fenómeno que se llama escape radicular. Este fenómeno consiste en que el paciente percibe sensación o funcionalidad de los lugares cercanos a donde fue la zona de lesión. Sin embargo, esto no quiere decir que haya un retorno de la función medular, porque lo que solamente se menciona que se presenta, pero no tiene ninguna, o sea, no altera, digamos, la patología en cuanto a que la función se recupere. Y bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna duda. Bueno, nada más recalcar algo que así va a venir en el examen. Hay que manejar bien los tiempos y las fases, la fase inmediata, la fase aguda, la subaguda. Todas esas tienen mucho que ver con el manejo del paciente con trauma medular, con su pronóstico. Entonces las deben de conocer y las deben de manejar, y ahí van a venir varias preguntas. La segunda, en cuanto a los síndromes de lesión medular, los vamos a manejar con casos clínicos en los cuales ustedes deben de ser capaces de determinar qué tipo de lesión
de síndrome medular presenta el paciente con los datos clínicos que yo les voy a poner en el examen. Esto con la finalidad de que pongan a trabajar sus neuronas y no solamente copien información de texto para contestar un examen, sino va a ser así más práctico, ¿no? Datos clínicos, datos a la exploración física, qué síndrome medular corresponde. Así se va a manejar, ¿ok? Entonces pónganse a revisarlo. La literatura, esto creo que viene en el Skinner, y si no, por ahí les mandé un documento también en la plataforma, y si no, se los mando para que lo vayan leyendo. Bueno, por el tiempo aquí lo vamos a dejar. Nos vemos. Adiós. Muy bien, muy bien expuesto. Gracias, doctor.